Hola, hoy nos metemos de lleno en cómo funciona un servidor por dentro, cómo gestiona las tareas, algo súper importante en desarrollo backend. Efectivamente. Vamos a ver tres maneras principales que se usan en Java: síncrono, asíncrono y reactivo. La idea es entender bien esto para hacer aplicaciones que vayan mejor, más rápidas. Exacto. Y no es solo teoría, ¿eh? En el día a día, con la gente esperando respuestas ya, pues controlar estos modelos es vital. Claro. Es lo que diferencia una aplicación que aguanta bien la carga de una que se viene abajo. Es la clave para escalar y para el rendimiento hoy en día. Pues venga, vamos al grano. Empecemos por lo básico, ¿no? El modelo síncrono. Esto suena a ir paso a paso, ¿verdad? Sí, sí, eso es. Síncrono es secuencial. Como dicen las fuentes, una tarea empieza, termina, y solo entonces empieza la siguiente. El programa se queda esperando. Ujú. Puedes empezar a guardar las cosas en la nevera si todavía estás en la cola para pagar. No. Tarea A, luego tarea B. Vale, vale. Secuencial, ordenadito. Y eso se usa hoy en día. Tiene sentido, aparte de para hacer la compra, claro. A ver, puede tener su sitio. Para cosas muy sencillas, algún script, tareas donde el orden sea súper estricto, o en código antiguo, código legacy. Es simple, esa es su ventaja. Ya. Pero claro, esa simpleza tiene un problema gordo en un servidor, el famoso bloqueo. Uf, bloqueo. Eso en servidores suena mal, ¿no? Si tiene que atender a mucha gente a la vez. ¿Qué es lo que se bloquea y por qué es tan malo? Pues mira, se bloquea sobre todo con operaciones de entrada-salida, lo que se llama I/O. ¿Cómo qué? Pues hablar con la base de datos, llamar a otra API por red, leer un fichero del disco, cosas que son lentísimas comparadas con la CPU. Claro. Siendo un usuario, empieza una de estas tareas lentas, se para. Se queda ahí, bloqueado, esperando la respuesta sin hacer nada más. Nada de nada. Esperando. Nada, esperando. ¿Y el impacto en la escalabilidad, si hay muchos usuarios? Pues catastrófico, como te imaginarás. Piensa en un servidor con cientos de peticiones a la vez. Si cada una necesita ir a la base de datos y tarda, no sé, medio segundo, Que no es tanto tiempo, pero... no parece mucho, pero multiplica. Con síncrono cada hilo se bloquea ese medio segundo. Para 100 usuarios concurrentes necesitas 100 hilos esperando. Una barbaridad de recursos. Claro, memoria, contexto. Exacto. El servidor se ahoga enseguida, los tiempos de respuesta suben por las nubes y la experiencia es malísima. Es un cuello de botella de libro, no escala. Entendido. Queda claro. El bloqueo síncrono mata la escalabilidad. Necesitamos otra cosa. Y ahí entra la sincronía, ¿no? ¿Cómo arregla esto? Justo. La asincronía es la respuesta a ese bloqueo. La idea es, inicias la tarea lenta, la de I/O, pero en vez de quedarte esperando, el hilo principal dice, vale, ya me avisarás, y se libera. Ah, qué bueno. Y se pone a hacer otras cosas, a atender a otros usuarios, por ejemplo. Es como delegar la espera. Tú encárgate de esto que tarda y me dices cuando acabes. Yo sigo con la faena. Eso suena muchísimo más eficiente, desde luego. ¿Y en Java cómo se hace? ¿Qué nos dicen las fuentes? ¿Qué herramientas tenemos? Pues Java nos da varias opciones. Lo más básico son los hilos, los thread. Puedes crear uno directamente o usar Runnable. Cada hilo es como un camino de ejecución aparte. Vale. Pero ojo, crear y destruir hilos cada 2 por 3 es caro para el sistema. Consume recursos. Entonces, eso de crear un hilo nuevo para cada cosita síncrona no es buena idea. Para un servidor con muchas peticiones no suele ser lo mejor, ¿no? Por eso se inventaron los pools de hilos, los Executor Service. Pools, como piscinas, ¿no? Sí, como una reserva de hilos ya creados listos para usar. Llega una tarea síncrona, coges un hilo del pool, hace el trabajo y luego vuelve al pool. Así reutilizas y evitas el coste de crear y destruir. Hay varios tipos, New Fixed Thread Pool, New Cached Tree Pool. Vale, vale. Hilos, pools, ya es una mejora grande. Pero las guías hablan mucho de Complete Future. Desde Java 8, dicen. ¿Es otra forma de usar pools? Es más que eso. Es una forma más moderna, de más alto nivel. No es el hilo en sí, sino como una promesa de que habrá un resultado en el futuro. Hilos a mano o los future antiguos. Simplifica gestionar resultados, errores, combinar varias tareas. Y por debajo, claro, usa un pool de hilos para hacer el trabajo sin bloquear. Normalmente el fork join pool, que está optimizado. Vale. O sea, Complete Future es como el director de orquesta de la sincronía sobre los pools.
Las ventajas parecen obvias. No más bloqueos, mejor escalabilidad, mejor rendimiento, la CPU trabajando a tope en lugar de esperar. Eso es. En aplicaciones con mucha concurrencia o mucho I/O, pasar de síncrono a asíncrono puede ser la noche y el día. Una mejora brutal. Pero, Siempre hay un pero, ¿verdad? Sospechaba que no iba a ser todo perfecto. ¿Cuál es la pega? pues principalmente que el código se vuelve más complejo. Y la forma de razonar sobre él también. ¿Complejo cómo? A ver, cuando tienes muchas cosas pasando a la vez, tienes que coordinarlas bien, asegurarte de que los datos compartidos no se corrompen, manejar resultados que llegan cuando llegan. Es más delicada. El famoso callback hell. Es eso. Bueno, ese era un problema inicial, sí. Funciones que llaman a funciones asíncronas. Un lío de código anidado. Complete Future Sure ayuda mucho a evitar eso, pero la lógica de fondo sigue siendo más compleja que ir paso a paso. Hay que pensar de otra manera. ¿Y depurar eso? Me imagino que también será más difícil, ¿no? Si el error salta en otro hilo. Totalmente. Las trazas de error a veces no son tan claras, porque la ejecución va saltando. Necesitas buenas herramientas y otra mentalidad para encontrar los problemas. Es el precio a pagar por la escalabilidad, digamos. Tiene lógica. Más potencia, más cuidado hay que tener. Vale, esto nos lleva a la tercera velocidad, la programación reactiva. He oído decir que es como asincronía con superpoderes. ¿Va por ahí la cosa? Ja, es una forma de decirlo. Pero yo diría que es más un cambio de tiempo, de enfoque. La programación reactiva también es asíncrona, claro, pero se centra en manejar flujos de datos asíncronos, lo que llaman streams. Flujos de datos. Sí, y en cómo se propagan los cambios. La clave es reaccionar a los datos según van llegando, en vez de ir a preguntar por ellos. La analogía del feed de noticias funciona bien. Tú te suscribes y las noticias te llegan cuando se publican. No tienes que estar preguntando, ¿hay algo nuevo? Cada 2 minutos. Interesante. Y aquí entran librerías como RX Java o Project Reactor, ¿no? Con Flux y Mono. Pero si Complete Future ya nos deja manejar resultados asíncronos bien, ¿qué aporta además la reactividad? ¿Por qué aprender otro paradigma? Pues una de las grandes diferencias, y es muy potente, es el concepto de back pressure, contrapresión, Back pressure. ¿Presión hacia atrás? algo así. Imagina que tienes algo que produce datos muy rápido, como un sensor, y algo que los consume más lento, como guardarlos en base de datos. Vale. En asíncrono normal, el productor podría inundar al consumidor, acumular datos en memoria hasta que todo explote. ¡Ostras! Con reactivo y back pressure, el consumidor le puede decir al productor, para un poco, mándame solo 10 más, que no doy abasto, y el productor frena. Es un control de flujo automático para evitar la sobrecarga. Eso es importantísimo. Es como poner semáforos en el flujo de datos. Muy bueno para que el sistema sea robusto. Exacto. Eso Complete Your Feature no te lo da así de fábrica. ¿Entendido? Y las fuentes también hablan de flujos fríos y calientes. ¿Puedes aclarar un poco qué son? Sí, mira, un flujo frío, un cold stream, es vago. No empieza a soltar datos hasta que alguien se suscribe. Y cada persona que se suscribe recibe su propia secuencia desde el principio. ¿Cómo pedir una pizza? Solo la hacen cuando la pides. Vale, bajo demanda. Eso es. Y un flujo caliente, hot stream, emite datos haya o no a alguien escuchando. Como la radio. Si te conectas a mitad, te pierdes lo anterior. Empiezas a recibir desde ese momento. Ajá. Ejemplos típicos de caliente, pues los clics del ratón en una interfaz o un feed de la bolsa en tiempo real. Entendido. Frío para cada uno, caliente para todos los que estén escuchando. ¿Y dónde va genial este enfoque reactivo? ¿Para qué tipo de aplicaciones es la caña? Pues según las fuentes, va muy bien para microservicios, donde necesitas que se hablen entre ellos de forma eficiente y que aguante fallos. También para streaming de datos en tiempo real, claro. Procesar eventos, telemetría. Y para hacer APIs súper eficientes, totalmente non-blocking, que necesiten manejar muchísima carga sin despeinarse. Incluso para interfaces de usuario complejas. Suena a la solución definitiva para sistemas muy exigentes. Pero me huelo que aquí la complejidad sube otro nivel. Pues sí, has acertado. La barrera más grande de la programación reactiva es la curva de aprendizaje. Es bastante más empinada. ¿Por qué? Porque te obliga a cambiar el chip. Tienes que pensar más en modo funcional. Flujos de datos que no cambian. Y aplicar operadores map, filter, flat map, para transformar y combinar esos flujos. Es otro mundo. Ya veo.
Y depurar eso, al principio puede ser un reto. Ver cómo los datos pasan por esa cadena de operadores, los cambios de hilo que a veces son implícitos. Hay que pillarle el truco. No es algo que adoptes de un día para otro. Vale, creo que ya tenemos el mapa completo de las 3 velocidades. A ver si lo podemos resumir rápido para que quede claro. Empezamos con síncrono. Simple, paso a paso, fácil de seguir, pero... Pero bloquea con el IO. Y eso lo hace malísimo para escalar en servidores con muchos usuarios. Poca concurrencia. Luego, asíncrono. Este ya no bloquea, libera el hilo. Mejora muchísimo la escalabilidad y el rendimiento. Usamos pools, complete futura. Eso es. La pega. El código se complica. Hay que tener más cuidado al programar y depurar. Y finalmente, reactivo. También asíncrono, pero basado en flujos de datos. Su gran ventaja es el back pressure, ese control de flujo. Ideal para muchísima concurrencia, streaming, sistemas resilientes. Exacto. Pero a cambio de la curva de aprendizaje más dura y de tener que pensar de forma más funcional. Perfecto. Al final, lo que vemos es el clásico trade-off, ¿no? Simplicidad contra rendimiento y escalabilidad, contra complejidad y cuánto cuesta aprenderlo. No hay una solución única para todo. Claro. La clave para un desarrollador backend es saber analizar qué necesita cada problema. ¿Cuánta gente se va a conectar? ¿El trabajo es más de CPU o de esperar a la red, al disco? ¿Cuánta complejidad podemos manejar en el equipo? Y entonces, elegir bien. Tiene todo el sentido. Porque usar reactivo si con síncrono te basta, es pasarse de frenada. Y usar síncrono, cuando necesitas aguantar miles de usuarios, es buscarse problemas. Entonces, para cualquiera que desarrolle para servidor, entender estas 3 velocidades no es un capricho, es una necesidad básica. Te permite tomar decisiones de arquitectura con fundamento, y de eso depende que la aplicación sea robusta, escale bien y la gente esté contenta, o que sea un dolor de cabeza constante. Totalmente de acuerdo. Y mira, por darle una última vuelta, hemos visto esta evolución. Síncrono, asíncrono, reactivo, cada uno arreglando problemas del anterior. Pero esto no para, ¿verdad? No, claro. ¿Cómo serán los próximos modelos de concurrencia? ¿Veremos cosas nuevas? Quizás inspiradas en otros lenguajes como Go o en modelos de actores que nos den el rendimiento reactivo pero con una simpleza más parecida a la síncrona, que escondan aún más la complejidad. ¿Quién sabe? Seguro que vienen más sorpresas por ahí. Una pregunta muy interesante, sí señor. La dejamos ahí flotando. Y con esto terminamos nuestro análisis de hoy sobre las 3 velocidades del servidor. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.